El Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo del 1 al 3 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesús, en su divinidad, majestad, gracia y espíritu, nunca está ausente de nosotros. Por el poder de su divinidad pudo llevar como un hombre la carga de la ira de Dios, recuperar y restituir para nosotros la justicia y la vida. Cristo es Dios verdadero, no solo en nombre o por adopción o por mérito alguno, sino en sustancia y naturaleza. Como ha dicho con frecuencia el apóstol Juan, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Y Pablo dice de esta manera: Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero en todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Hebreos capítulo 1, versículo 2. El Señor mismo dijo en su Evangelio: Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Juan capítulo 17, versículo 5. La afirmación de la divinidad de Cristo surge de los múltiples testimonios del Nuevo Testamento, como el Logos encarnado. Cristo se nos revela no solo como siendo preexistente a la creación, sino eterno. Se nos dice que en Él principio era con Dios y que también Él era Dios. Juan capítulo 1, versículo del 1 al 3. El prólogo de Juan inicia diciendo que el Logos no solo está con Dios, Él es Dios. No hay una declaración más directa, en una más clara afirmación de la deidad de Cristo que podamos encontrar en la Escritura que el primer verso del Evangelio de Juan. El griego literalmente dice: Dios era la palabra. Juan está diciendo, en otras palabras, que el Logo existía desde la eternidad con Dios, es decir, cara a cara, en una relación de eterna intimidad. Este era el tipo de relación que el hebreo del Antiguo Testamento anhelaba tener con su Dios. Jesús disfruta de este tipo de relación íntima con su Padre, cara a cara con el Padre desde toda la eternidad. El Padre y el Hijo son uno en relación, así como en su ser. Juan capítulo 1, versículo del 1 al 14 nos explica todo esto. El concepto de Logos llega a su clímax cuando leemos: y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre. La palabra traducida aquí, habitó, aquí significa literalmente hizo su tienda entre nosotros. Sí, Él habita entre nosotros, tal como Dios habitó con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento por medio del tabernáculo. ¿Se recuerda? Así el tabernáculo del Nuevo Testamento ahora es la palabra encarnada, esa palabra que disfrutamos todos los creyentes. El Logos, quien encarna la verdad de Dios mismo. Él es la mente de Dios hecha carne, que vino a habitar con nosotros en carne y huesos. Cuando hace su aparición, se trata de una manifestación de su gloria, como nos dice Juan. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Capítulo 1 de Juan, versículo 4. El Nuevo Testamento le atribuye a Jesús términos y títulos que son claramente títulos divinos. Dios le otorga el título preeminentemente divino de Señor en Filipenses capítulo 2, versículo del 9 al 11. Como Hijo del Hombre, Jesús dice ser el Señor del día de reposo. Marcos capítulo 2, versículo 28. Vemos que Jesús tiene autoridad para perdonar pecados en Marcos capítulo 2, versículo del 1 al 12. Se le llama el Señor de la gloria. Santiago capítulo 2, versículo 1. Pablo nos dice que en Él habita toda plenitud de la divinidad. Colosenses capítulo 1, versículo 19. Y que Jesús es más alto que los ángeles. Un tema reiterado en el libro de Hebreos. También el yo soy del Evangelio de Juan son un testimonio de la
identificación de Cristo con la divinidad. Por ejemplo, Juan capítulo 8, versículo 58 dice, Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. También el título de yo soy, con el cual Dios se identificó a sí mismo en Éxodo capítulo 3, versículo 14. Jesús es el auténtico Mesías prometido, a quien confesamos y reconocemos ser Emmanuel, verdadero Dios y verdadero hombre, dos naturalezas perfectas, unidas y juntas en una sola persona, Jesús. Pero aclaramos que las dos naturalezas, la divina y la humana, están ligadas y unidas una a la otra de tal manera que no son absorbidas, confundidas o mezcladas, sino unidas o ligadas en una persona con las propiedades de ambas naturalezas intactas y permanentes para nuestra salvación. Amén.